Esa mañana empezó igual que tantas otras. Desperté temprano, preparé café y desayuné sola, como siempre. Álvaro ya había salido a trabajar y, como cada día, nuestra despedida fue un simple hasta luego. Sin besos, sin contacto, solo rutina. Lo que no sabía era que en cuestión de horas, toda mi vida iba a cambiar para siempre. Eran las 10 cuando el timbre de la puerta sonó. No esperaba a nadie, así que abrí con cierta curiosidad. Frente a mí, un desconocido de unos 40 y tantos, bien vestido y con una expresión seria, extendió un sobre blanco sin decir una palabra. Para ti, dijo en tono seco, antes de dar media vuelta y marcharse. Me quedé en la puerta, confusa, con el sobre en las manos. ¿Qué era aquello? Al abrirlo, encontré una serie de fotografías impresas y una breve nota escrita a mano: sé lo que has hecho. Si no quieres que Álvaro se entere, nos vemos esta tarde a las 18 en el Parque del Retiro, cerca del estanque. Ven sola. Mi corazón se aceleró. Las fotos eran claras, en ellas se me veía con Javier, el editor de mi oficina, entrando en un hotel. Un sudor frío recorrió mi cuerpo mientras trataba de procesar lo que acababa de ver. ¿Quién me estaba vigilando? ¿Cómo habían conseguido esas fotos? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer ahora? Durante las siguientes horas, no pude concentrarme en nada. Cada vez que miraba el reloj, los minutos parecían alargarse eternamente. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y ansiedad que no me dejaba pensar con claridad. Sabía que debía ir a esa cita, pero ¿y si se trataba de una trampa? ¿Y si Álvaro ya lo sabía y esto era solo una forma de confrontarme? Cuando finalmente dieron las 6, salí de casa con paso tembloroso y me dirigí al parque. La tarde era cálida y soleada, pero yo solo podía sentir el peso de aquella amenaza sobre mis hombros. Caminé hasta el estanque, buscando con la mirada a la persona que había dejado el sobre. Allí, junto a un banco, estaba el mismo hombre que me había entregado las fotos. Al verme llegar, se levantó y, sin rodeos, dijo: «Sabes perfectamente por qué estás aquí, y también sabes lo que quiero». El hombre me miró con una frialdad que ponía los nervios de punta. No había en su rostro rastro alguno de emoción, como si estuviera acostumbrado a situaciones como esta. Estábamos de pie, a pocos metros del estanque del Retiro, rodeados de familias, turistas y corredores. Un entorno tranquilo que contrastaba brutalmente con lo que yo sentía por dentro, una mezcla de terror y desconcierto. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la compostura, aunque notaba que mi voz temblaba un poco. «Eso no importa. Lo que importa es que tengo pruebas de lo que has estado haciendo», respondió, señalando el sobre que todavía llevaba en la mano. Intenté leer en su expresión alguna pista de sus intenciones, pero no había nada, solo un gesto imperturbable que aumentaba mi incertidumbre. Tragué saliva antes de hablar de nuevo. «¿Qué quieres?». Él sonrió ligeramente, como si esa pregunta le hubiera divertido. Sacó un pequeño móvil del bolsillo y, sin decir nada, me mostró una carpeta llena de fotos y videos. No solo había imágenes de Javier y yo entrando al hotel, sino también capturas de nosotros almorzando juntos, caminando por la calle, incluso una imagen tomada desde una ventana que daba directamente a mi oficina. Estaba claro que esto llevaba tiempo, que no era algo reciente. «Lo que quiero es sencillo: dinero». Soltó la frase con tanta naturalidad que me dejó paralizada. «Dinero». No me estaba pidiendo explicaciones, no me estaba amenazando con contárselo a Álvaro por despecho ni nada similar. Esto era un chantaje, puro y duro. Respiré hondo, intentando controlar la mezcla de ira y miedo que se estaba gestando en mi interior. «No tengo tanto dinero», respondí, aunque sabía que no era del todo cierto. Álvaro y yo teníamos ahorros, suficiente como para que este tipo pensara que podía sacarme algo. Pero no podía simplemente ceder, necesitaba entender más.
No me importa cuánto tengas ahora. Me importa cuánto puedes conseguir. Tienes 2 días para darme 20.000 euros. Si no, tu marido recibirá estas fotos. Y créeme, no se lo va a tomar bien. Mientras hablaba, guardó el móvil en el bolsillo y me miró directamente a los ojos, como si estuviera evaluando si iba a cumplir o no. Mi mente se aceleró, intentando encontrar una salida. No podía recurrir a Álvaro, eso era obvio. Si se enteraba de todo, nuestra relación acabaría en cuestión de minutos. Tampoco podía acudir a la policía, no tenía ninguna garantía de que eso fuera a detener a este tipo. Solo tenía 2 opciones, pagar o arriesgarme a que mi vida se desmoronara. ¿Cómo sé que no vas a pedirme más después? Pregunté, intentando ganar tiempo. No lo sabes. Pero si no pagas, lo sabrás seguro cuando tu marido vea estas fotos. Dicho esto, se dio media vuelta y se alejó tranquilamente, dejándome ahí, paralizada, con un nudo en el estómago y sin saber qué hacer. El camino de regreso a casa fue un caos mental. No dejaba de pensar en todas las posibilidades, en cómo había llegado a esta situación. Había cometido un error, eso estaba claro. No debería haberme involucrado con Javier. Pero ahora no servía de nada lamentarse, tenía que actuar. Pasé el resto del día encerrada en casa, intentando idear un plan. No podía contarle a nadie lo que había pasado, ni a Javier, ni a alguna amiga de confianza. Cualquier filtración podría empeorar las cosas. Cuando llegó Álvaro, fingí normalidad, aunque sentía que en cualquier momento él podría darse cuenta de que algo iba mal. La noche fue larga. Apenas dormí, y cuando lo hice, fue con la imagen de aquellas fotos atormentándome. ¿Cómo había llegado a esto? Todo parecía tan simple cuando comenzó. Unas pocas salidas con Javier, algunas escapadas. Creí que podía controlarlo, que no había riesgos reales. Pero estaba equivocada, y ahora, un extraño tenía en sus manos el poder de destruir mi vida. A la mañana siguiente, Álvaro salió temprano, como de costumbre, y yo volví a quedarme sola con mis pensamientos. Sabía que pagarle a ese hombre no resolvería el problema de raíz. Podría volver a aparecer en cualquier momento, pedir más dinero, o incluso llevar las fotos a mi marido de todos modos. Pagar solo sería retrasar lo inevitable. Pero tampoco podía quedarme sin hacer nada. Necesitaba pruebas, algo que me permitiera darle la vuelta a la situación. Quizá, si lograba averiguar quién era, podría amenazarlo de vuelta o incluso acudir a la policía con algo más sólido. Lo primero que hice fue repasar cada detalle de nuestro encuentro. No había mucho que sacar, salvo su aspecto físico. Me resultaba vagamente familiar, como si lo hubiera visto antes, pero no lograba ubicarlo. Pasé horas pensando, buscando pistas en mi memoria. De pronto, recordé algo, hacía unas semanas, un hombre similar había aparecido por la oficina, preguntando por Javier. En ese momento no le di importancia, pero ahora, todo encajaba. Podía ser un ex cliente descontento o alguien que había seguido a Javier por algún otro asunto. Si había un punto débil en este chantajista, ese era Javier. Él debía saber quién era y por qué estaba haciendo esto. Aunque me aterraba la idea, sabía que la única manera de salir de esto era enfrentarlo. Tomé mi móvil y le envié un mensaje a Javier: tenemos que hablar. Es urgente. Sabía que no había vuelta atrás. Tenía que enfrentarlo y descubrir la verdad, antes de que fuera demasiado tarde. Pasaron 2 horas desde que le envié el mensaje a Javier hasta que finalmente respondió. Voy a estar en la cafetería cerca de la oficina a las 4. ¿Está todo bien? Esa última pregunta me hizo apretar los dientes de rabia. Todo bien, como si no tuviéramos un problema enorme encima. Él ni siquiera lo sospechaba, lo que hacía todo más difícil. Sentía que estaba sola en un pozo del que no podía salir,
y la única persona que tal vez podría ayudarme era la misma por la que ahora estaba siendo extorsionada. Llegué a la cafetería 10 minutos antes de la hora acordada. Pedí un café solo, más por hacer algo con las manos que porque quisiera beberlo. Mis pensamientos seguían acelerados. Intentaba prepararme para lo que se venía, pero no había forma de anticipar cómo iba a reaccionar Javier. Si lo había seguido alguien relacionado con él, o si sabía algo más de lo que estaba dejando ver hasta ahora, tenía que conseguir que me lo dijera. El problema era que yo tampoco sabía qué tan involucrado estaba realmente. ¿Y si él estaba detrás de todo? A las 4 en punto, Javier apareció por la puerta. Llevaba puesta una camisa azul clara y unos vaqueros oscuros. Se veía tan tranquilo, tan ajeno a lo que yo estaba pasando, que casi me hizo enojar aún más. Se acercó con esa sonrisa que siempre llevaba puesta, esa maldita sonrisa que al principio me pareció encantadora y que ahora me daba ganas de borrársela de un puñetazo. Hola, Laura. Se sentó frente a mí sin dejar de sonreír. ¿Todo bien? Me preocupó tu mensaje. No respondí de inmediato. Lo miré fijamente, intentando descifrar si estaba fingiendo o si realmente no tenía idea de lo que estaba pasando. No parecía nervioso ni preocupado, lo que me hacía dudar aún más. Finalmente, decidí ir al grano. Necesito saber si alguien te ha estado siguiendo últimamente, solté de golpe, sin preámbulos. La sonrisa de Javier se desvaneció un poco, pero todavía parecía más confundido que otra cosa. ¿Siguiendo? No entiendo. ¿De qué estás hablando? Tomé aire, intentando mantener la calma. Sabía que no podía darle toda la información de una sola vez. Tenía que soltarla de manera controlada, ver cómo reaccionaba y actuar según eso. Hay alguien que tiene fotos y videos de nosotros, juntos. Escupí esas últimas palabras como si me quemaran en la boca. Javier parpadeó, claramente sorprendido, y se inclinó un poco hacia adelante. ¿Cómo que fotos? ¿Quién las tiene? No lo sé. Es un tipo que me contactó ayer. Me dejó un sobre en la puerta de casa con algunas fotos y una nota. Quiere dinero o, según él, le contará todo a Álvaro. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de Javier se tensaba. Ya no parecía tranquilo, ni despreocupado. Había entendido la gravedad del asunto. ¿Tienes el sobre aquí? Preguntó. Saqué el sobre de mi bolso y se lo pasé. Javier lo abrió y revisó las fotos con rapidez. Vi cómo sus ojos se movían de una imagen a otra, y cómo apretaba los labios cada vez más a medida que avanzaba. Esto es una locura. No entiendo quién podría estar detrás de esto. Dejó las fotos sobre la mesa y se frotó la frente con las manos, claramente nervioso. ¿Dijo cuánto quería? 20.000 euros. Y tengo 2 días para conseguirlos. Javier se quedó en silencio un momento, procesando la información. Luego levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Laura, yo no tengo nada que ver con esto. Te lo juro. No sé quién pudo haber tomado esas fotos, pero no fui yo. Quise creerle, de verdad lo quise. Pero en el fondo, aún tenía mis dudas. Podía estar diciendo la verdad, o podía estar mintiendo para salvarse. Lo único que sabía con certeza era que, de alguna manera, alguien había logrado seguirnos sin que nos diéramos cuenta y tenía pruebas suficientes como para destrozar mi vida. Si no fuiste tú, ¿quién pudo haber sido? Pregunté, intentando sonar más calmada de lo que me sentía. Javier se encogió de hombros, claramente frustrado. No lo sé. Tal vez alguien del trabajo, algún cliente que quiera vengarse de mí por algo. No es raro que en este negocio la gente guarde rencores, pero esto es demasiado. Esa respuesta no me ayudaba en absoluto. Seguía sin saber quién estaba detrás de todo ni qué quería realmente. Y el reloj seguía corriendo.
Tenía 2 días, y uno de ellos ya se estaba terminando. Mira, Laura, voy a tratar de averiguar quién pudo haber hecho esto. Si hay alguien que quiera joderme, lo descubriré. Pero necesitamos un plan por si esto va a más. ¿Y cuál sería ese plan? Pregunté, cruzándome de brazos. Podemos conseguir el dinero y dárselo, pero eso no garantiza que no vuelva a chantajearnos. Tal vez deberíamos ir a la policía. Negué con la cabeza de inmediato. No puedo ir a la policía. Si Álvaro se entera de esto, estoy acabada. No quiero que se entere de esta manera. Javier suspiró, claramente frustrado, y se pasó una mano por el cabello. Durante un momento, ninguno de los dos dijo nada. Estábamos atrapados, y lo sabíamos. Finalmente, él rompió el silencio. Está bien. Voy a hacer algunas llamadas. Tal vez alguien sepa algo. Pero, mientras tanto, mantente alerta. Si ese tipo vuelve a contactarte, dímelo de inmediato. Asentí, aunque seguía sintiéndome perdida. Habíamos hablado, sí, pero no habíamos avanzado mucho. Seguía sin saber quién estaba detrás de todo ni cómo iba a salir de esa situación. Lo único que sabía era que el tiempo se estaba agotando, y que cada minuto que pasaba, estaba más cerca de perderlo todo. Cuando llegué a casa, el aire se sentía distinto, cargado de una tensión que no podía identificar. Todo estaba en su lugar, pero había un silencio incómodo que me puso nerviosa. Revisé rápidamente el salón y la cocina, buscando cualquier señal de que Álvaro hubiera llegado antes de lo esperado. No vi nada fuera de lo normal, así que subí las escaleras con el corazón acelerado, intentando convencerme de que solo era mi paranoia jugando conmigo. Al llegar al dormitorio, vi que algo estaba diferente. Sobre la cama había una pequeña caja de madera que no reconocí. Me acerqué con cuidado y la abrí. Dentro había un USB y una nota doblada. Sentí como mi estómago se encogía al tomarla y leerla. Sé todo. Mira el contenido de este USB. Álvaro. Me quedé paralizada. Las palabras parecían gritarme, aunque el papel estaba completamente en silencio. No podía creerlo. Mi peor temor se había hecho realidad. Álvaro lo sabía todo. Mi primer pensamiento fue salir corriendo, pero sabía que no podía huir de esto. Tenía que enfrentarlo. Con manos temblorosas, conecté el USB a mi portátil y esperé a que se abriera el contenido. Había un solo archivo de video. Le di clic, y la imagen que apareció me dejó sin aliento. Era una grabación de Javier y yo entrando al hotel. La misma escena que había visto en las fotos del chantajista, solo que esta vez era un video completo, con sonido y todo. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me iba a estallar en el pecho. La grabación continuó mostrando cómo entrábamos a la habitación y cerrábamos la puerta detrás de nosotros. No necesitaba ver más, apagué el video de inmediato. Me desplomé en la cama, sintiéndome derrotada. No había marcha atrás. Álvaro lo sabía, y lo peor de todo es que ni siquiera había tenido el valor de decírmelo en persona. Simplemente dejó esa caja y desapareció, dejándome con la incertidumbre de lo que iba a pasar. La espera era insoportable, y cada minuto que pasaba, mi ansiedad aumentaba más y más. Después de lo que parecieron horas, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Me levanté de un salto y bajé corriendo las escaleras, esperando encontrarme con Álvaro. Allí estaba, de pie en el recibidor, con una expresión que no podía descifrar del todo. No parecía furioso, pero tampoco estaba tranquilo. Había algo en su mirada que me hizo sentir un escalofrío. Tenemos que hablar, dijo, sin siquiera saludar. Asentí en silencio y lo seguí hasta el salón. Se sentó en el sofá y me indicó con la mano que me sentara frente a él. Lo hice, aunque sentía que las piernas me temblaban tanto que apenas podía sostenerme. ¿Hace cuánto tiempo?
Preguntó, directo al grano. Álvaro, yo. Solo responde la pregunta, Laura. ¿Hace cuánto? No había forma de suavizarlo. Si intentaba mentir, lo único que lograría sería empeorar las cosas. Unos 3 meses, admití, bajando la mirada. Vi cómo apretaba los puños y respiraba hondo, intentando controlar su ira. El silencio que siguió fue insoportable. Finalmente, habló de nuevo, con una voz tensa pero contenida. ¿Cómo empezó? ¿Fue algo planeado o simplemente pasó? No fue planeado, respondí rápidamente. Simplemente pasó. Las cosas entre nosotros no estaban bien, y me sentí sola. No estoy justificando lo que hice, solo quería que entendieras cómo me sentía. Álvaro rió, pero no fue una risa de diversión, sino una risa amarga. ¿Sola? ¿Ese es tu argumento? ¿Qué te sentías sola? ¿Y creíste que la mejor solución era acostarte con otro? Sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero me negué a dejar que cayeran. No quería parecer débil. Tenía que enfrentar esto con la mayor dignidad posible, aunque me sintiera destrozada por dentro. Sé que lo que hice estuvo mal, dije, con la voz quebrada. Sé que te fallé, y no espero que me perdones. Solo, quiero que sepas que lo lamento, de verdad. Álvaro me miró en silencio durante un largo rato. Parecía estar debatiéndose entre muchas emociones, y yo no sabía cuál iba a prevalecer. Finalmente, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, como si necesitara moverse para pensar con claridad. No sé qué voy a hacer todavía, dijo, sin mirarme. Pero una cosa te puedo asegurar, esto no se va a quedar así. No sé si voy a perdonarte o si esto va a ser el fin de nuestro matrimonio, pero lo que sí sé es que no pienso dejar que esto pase sin consecuencias. Sentí un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Sabía que tenía razón, que no podía esperar que todo volviera a ser como antes. Había destrozado la confianza que habíamos construido durante años, y eso no se reparaba fácilmente, si es que se reparaba en absoluto. Lo entiendo, respondí, intentando mantener la calma. Solo, dime qué puedo hacer para arreglar esto. Haré lo que sea. Álvaro se detuvo y me miró de nuevo, esta vez con una expresión que mezclaba tristeza y decepción. No estoy seguro de que haya algo que puedas hacer, Laura. Por ahora, quiero que te vayas de la casa. Necesito tiempo para pensar, y no puedo hacerlo si estás aquí. Sus palabras fueron un golpe directo al corazón. No esperaba que fuera fácil, pero tampoco esperaba que me pidiera que me fuera. Sin embargo, sabía que no tenía derecho a protestar. Él estaba en su derecho, después de todo lo que había pasado. Está bien, dije, con la voz apenas audible. Me iré. Me levanté lentamente y me dirigí hacia las escaleras para recoger algunas cosas. Mientras subía, sentía el peso de la situación sobre mis hombros, como si una losa enorme me estuviera aplastando. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mis actos, y no sabía si iba a ser capaz de soportarlas. Empaqué lo esencial en una pequeña maleta, algo de ropa, mi portátil y un par de cosas personales. Mientras metía cada prenda, sentía una mezcla de humillación, miedo y una punzada de algo parecido al arrepentimiento. Todo había explotado en cuestión de días, y ahora me veía arrinconada, obligada a dejar la casa que durante años había sido mi refugio. Álvaro seguía abajo, en el salón, en completo silencio. Ni siquiera había intentado detenerme o suavizar la situación. Sabía que no lo haría. Había cruzado una línea que él, probablemente, jamás imaginó que yo sería capaz de cruzar. Al bajar con la maleta, lo vi de pie junto a la ventana. Parecía perdido en sus pensamientos, mirando hacia el exterior, donde la tarde comenzaba a caer. Cuando me escuchó llegar, se giró lentamente. No había rastro de ira en su expresión,
pero tampoco de compasión. Solo una especie de vacío que me dolía más que cualquier grito o reproche. ¿Ya estás lista?, preguntó con frialdad. Sí, respondí, evitando mirarlo a los ojos. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, sentí que tenía que decir algo, lo que fuera, para intentar arreglar lo irreparable, o al menos, para no marcharme sin haberlo intentado. Álvaro, yo sé que esto no cambia nada, pero quiero que sepas que lamento todo lo que pasó. No sé en qué momento perdimos el rumbo, pero nunca quise hacerte daño. Él permaneció en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando mis palabras. Luego, suspiró y se sentó en el sofá, apoyando los codos en las rodillas y cruzando las manos delante de él. No sé si lamentas lo que hiciste o si lamentas haber sido descubierta, dijo finalmente, con un tono que no era agresivo, pero que golpeaba igual de fuerte. Lo que sí sé es que destruiste lo único que pensé que era sólido en mi vida, la confianza que tenía en ti. Y no sé si eso se puede recuperar. Me quedé quieta, sin saber qué responder. Sabía que tenía razón. Lo había traicionado de una forma que no tenía excusa ni justificación. Sin embargo, no podía marcharme sin al menos intentar hacerle entender cómo me sentía. No estoy aquí para pedirte perdón ni para justificarme. Solo quiero que sepas que, todo esto pasó porque me sentía perdida. Sé que no es excusa, pero no quiero que creas que lo hice porque ya no te quería. Álvaro, yo. No me lo digas ahora, Laura, me interrumpió, levantando una mano para detenerme. No quiero escucharte. No sé qué haré con esto. Necesito tiempo para pensar, y lo último que necesito ahora es más palabras vacías. Asentí, aceptando su decisión, aunque cada palabra suya me dolía como una herida abierta. Sabía que no podía insistir, que cualquier intento de mi parte solo empeoraría las cosas. ¿Dónde vas a quedarte?, preguntó después de un breve silencio. En casa de una amiga. No te preocupes, no voy a molestarte. Álvaro no respondió. Se levantó y caminó hacia la puerta, abriéndola para que saliera. No hubo abrazos ni despedidas emotivas, solo un adiós silencioso que se sintió como una sentencia definitiva. Pasaron 3 días sin que supiera nada de él. Intenté darle espacio, no quería parecer desesperada ni presionarlo, pero cada minuto que pasaba sin noticias suyas me llenaba de incertidumbre. Sabía que, eventualmente, tendríamos que hablar de verdad, que no podíamos dejar las cosas así para siempre. Y aunque temía esa conversación, también la deseaba, porque era mi única oportunidad de salvar lo que quedaba de nuestra relación. Al 4.º día, recibí un mensaje suyo: podemos hablar esta noche. Ven a casa a las 8. Pasé todo el día pensando en esa cita. No sabía qué esperar. Álvaro podía estar dispuesto a escucharme, o podía ser una reunión final para cerrar definitivamente nuestra historia. Cuando finalmente llegó la hora, me dirigí a nuestra casa con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Al llegar, me abrió la puerta sin decir nada. Me invitó a pasar con un gesto, y nos sentamos en el salón, cada uno en un extremo del sofá. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. Finalmente, fue Álvaro quien rompió el hielo. He estado pensando mucho estos días, comenzó, con la mirada fija en sus manos. Pensando en cómo llegamos a esto, en qué parte del camino nos perdimos. Y, sinceramente, no sé si tiene sentido seguir intentando arreglar algo que tal vez ya está roto. Sentí que el estómago se me encogía al escuchar esas palabras, pero me obligué a mantener la calma. Álvaro, yo sé que te fallé. Sé que hice algo imperdonable, pero quiero intentar arreglarlo. No sé si es posible, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Él me miró por primera vez desde que llegué. Había en su mirada una mezcla de dolor y cansancio que me partió el alma.
La confianza no se recupera con promesas, Laura. Se gana con el tiempo, y ahora mismo, no sé si tengo fuerzas para darte ese tiempo. Entonces, ¿esto es el final? Pregunté, sintiendo como mi voz se quebraba. No lo sé, admitió, con honestidad. Lo que sí sé es que necesito tiempo, y tú también. Quizá estar separados por un tiempo nos ayude a ver las cosas con más claridad. No estoy diciendo que sea una separación definitiva, pero necesitamos espacio. Asentí, aunque cada palabra suya me dolía como una puñalada. Está bien. Si eso es lo que necesitas, te lo daré. Pero, por favor, Álvaro, no cierres la puerta del todo. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que podemos salvar esto. Eso dependerá de cómo nos sintamos después de este tiempo. No te prometo nada, Laura, solo que pensaré en lo que me has dicho. Con esas palabras, supe que había llegado el final de nuestra conversación. Me levanté lentamente, sabiendo que lo único que podía hacer ahora era esperar. Pasaron 3 semanas desde aquella última conversación en el salón. 3 semanas que se sintieron como una eternidad. Intenté seguir con mi vida, pero cada día era una lucha constante contra el vacío que sentía. No había vuelto a contactar a Álvaro, respetando su necesidad de espacio. Tampoco él se había comunicado conmigo, y esa ausencia de noticias me dejaba en una especie de limbo emocional. Durante esos días, me refugié en la casa de mi amiga Clara, que, aunque no sabía todos los detalles de la situación, había entendido que algo grave había ocurrido. No preguntó demasiado, lo cual agradecí, pero su presencia y apoyo fueron fundamentales para que no me desmoronara del todo. Una tarde, mientras intentaba concentrarme en el trabajo desde el ordenador de la pequeña habitación que Clara me había prestado, recibí un mensaje inesperado. No era de Álvaro, sino del número desconocido que me había chantajeado. El mensaje decía: espero que hayas reflexionado bien. Nos vemos esta noche en el lugar de siempre. Sentí como mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Durante esas semanas, había intentado olvidar aquel episodio del chantaje, pensando que, quizás, quienquiera que estuviera detrás de todo se había dado por vencido al no recibir el dinero. Pero ahora volvía a aparecer, y esta vez no parecía dispuesto a marcharse tan fácilmente. Sabía que no podía seguir ignorándolo. Si quería poner fin a todo esto de una vez por todas, tenía que enfrentarlo. Decidí acudir a la cita, pero esta vez no iba a hacerlo sin estar preparada. Llamé a Javier y le expliqué lo que estaba pasando. No podemos seguir dejándolo pasar, le dije, tratando de sonar más segura de lo que realmente me sentía. Voy a enfrentarme a ese tipo, pero necesito que esté cerca por si las cosas se ponen feas. Javier aceptó sin dudarlo. Nos encontramos cerca del Parque del Retiro, en un lugar discreto desde donde podía verme, pero sin que el chantajista supiera que no estaba sola. Cuando llegué al punto de encuentro, allí estaba el hombre, esperándome con la misma expresión fría e imperturbable que la vez anterior. Te tomaste tu tiempo, dijo, con tono sarcástico, al verme llegar. No voy a darte ni un céntimo, respondí, intentando sonar firme. Así que, si lo único que te interesa es el dinero, estás perdiendo tu tiempo. El hombre rió, una risa seca y sin alegría. No estoy perdiendo el tiempo, Laura. Tú eres la que lo está haciendo. Porque si no me pagas, esta noche mismo Álvaro recibirá las fotos y los videos. Lo que ocurrió a continuación pasó tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Javier apareció de repente detrás del hombre y lo sujetó por el brazo, inmovilizándolo. Había avisado a un amigo suyo, un policía retirado, que estaba cerca y se unió rápidamente para ayudar a controlar al chantajista. Suelta eso, ordenó Javier, mientras el tipo forcejeaba inútilmente. Finalmente, lograron reducirlo y tomarle el móvil, que contenía todas las pruebas.
La situación se resolvió de una manera mucho más rápida y efectiva de lo que esperaba, pero el alivio que sentí al ver que todo había terminado no fue tan grande como pensé que sería. Sabía que, aunque el chantaje había llegado a su fin, los problemas con Álvaro estaban lejos de resolverse. 2 días después, Álvaro me llamó. Su tono era más neutral que frío, lo cual ya era un avance, pero seguía siendo difícil saber qué estaba pensando realmente. Necesitamos hablar, dijo, sin rodeos. Ven a casa esta tarde. Llegué a casa con la misma sensación de nerviosismo que había tenido la última vez. Álvaro estaba esperándome en el salón, pero esta vez su expresión era diferente. No había rastro de la dureza que había mostrado antes, sino algo más cercano a la resignación. Me enteré de lo que pasó con el chantajista, comenzó, mientras se sentaba frente a mí. Javier me lo contó todo. No entiendo por qué no me lo dijiste antes. Porque no quería empeorar las cosas, respondí, con honestidad. Ya habíamos pasado por suficiente, y pensé que lo mejor era intentar resolverlo sin involucrarte. Álvaro asintió lentamente, como si procesara mis palabras. Entiendo que lo hiciste pensando que era lo mejor, pero lo que más me duele, Laura, es que ni siquiera hayas confiado en mí para decírmelo. Esa falta de confianza es lo que más daño me ha hecho. No supe qué decir. Tenía razón. Había actuado por miedo, y al hacerlo, solo había conseguido alejarlo más. No sé qué va a pasar con nosotros, continuó Álvaro, después de un largo silencio. Pero quiero que sepas que, aunque me siento traicionado, también quiero creer que podemos salir adelante. Solo que no será fácil. No espero que lo sea, respondí, con sinceridad. Pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrarte que quiero arreglar esto. Álvaro asintió, aunque todavía parecía indeciso. Por ahora, lo mejor será que sigamos tomándonos un tiempo. Necesito recuperar mi espacio, mi vida, antes de poder decidir si realmente quiero que sigas siendo parte de ella. Lo entendí. No era una respuesta definitiva, pero al menos era una posibilidad. Una oportunidad de demostrarle que aún podíamos salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Nos despedimos con un simple hasta luego. No hubo abrazos ni promesas, pero tampoco fue un adiós definitivo. Salí de la casa sabiendo que el camino sería largo y difícil, pero también con una pequeña chispa de esperanza. Esa noche, reflexioné sobre todo lo que había pasado. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía aprender de ello. Había cometido errores, grandes errores, pero también había demostrado que estaba dispuesta a luchar por lo que quería. Álvaro había dejado claro que todavía existía una posibilidad, y yo iba a hacer todo lo posible por aprovecharla. No sabía qué depararía el futuro, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, con todas sus incertidumbres y desafíos. Porque, al final, lo que realmente importaba era seguir adelante, un paso a la vez.